7 de octubre de 2023. Mientras Israel festeja el día de Sucot o fiesta de las cabañas, el grupo armado Hamás lanza el mayor operativo de su historia, cruzando desde Gaza hacia Israel con más de 1000 combatientes armados. De manera muy extraña, la muralla defensiva es penetrada y el ejército de Israel es sorprendido casi sin presencia en el área. La invasión de Hamás termina en una masacre sin precedentes, con cerca de 1.300 personas asesinadas y 250 siendo llevadas a Gaza como rehenes. Tras esto, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu instaura el estado de guerra, algo que no sucedía desde 1973. Promete en su discurso terminar con Hamás de una vez y para siempre. Pero entre el ejército de Israel y Hamás se encuentra la Franja de Gaza, que alberga a 2.3 millones de civiles, los cuales nada tienen que ver con el conflicto y tras los cuales Hamás se esconde en túneles debajo de la tierra. Israel bombardea e invade Gaza, generando la muerte de 12.000 civiles en 5 semanas. Los combates se concentran en el norte de la franja, generando que 1 millón de palestinos huyan a la parte sur. Esta es la historia del actual conflicto entre Israel, Palestina y las naciones árabes, y cómo se mantiene vivo hace más de 75 años. Pero si hay que iniciar por el principio, las raíces hay que buscarlas 3000 años atrás en unas 15 hectáreas de la ciudad vieja de Jerusalén. El origen de este conflicto parte de una diferencia religiosa entre musulmanes y judíos. En principio ambas religiones parten de la persona de Abraham, que figura en el Antiguo Testamento o Torá. La diferencia radica cuando en dicho libro, Dios le pide a Abraham sacrificar a uno de sus hijos para demostrar su lealtad. Para los judíos, Abraham elige sacrificar a Isaac y para los musulmanes elige a Ismael. En dicha diferencia radica el origen del conflicto. En ambas historias, sin embargo, Dios puede ver la lealtad de Abraham y avisa que no es necesario asesinar a su hijo. Este sacrificio fallido sucede en el monte Moriah, lugar donde el rey hebreo Salomón construye su templo en el año 957 a.C. Este templo donde llegaron a adorarse distintas deidades, es destruido por los babilonios en el año 600 a.C. para ser reconstruido unas décadas luego y reformado por el rey Herodes. En el año 70 después de Cristo, este templo es destruido por las legiones romanas de Tito durante la guerra desatada por la ocupación romana. El actual Muro de los Lamentos es lo único que queda del templo de Herodes que fuera destruido por los romanos. En esta guerra contra Roma casi 1 millón de judíos caen muertos y unos 100.000 son capturados y esclavizados. Es en este momento de guerra con el Imperio Romano que se produce la expulsión de los judíos de esta zona dispersándose por el mundo entero, siendo conocido este evento como la Gran Diáspora. Una vez terminado el Imperio Romano de Occidente y con la ausencia de los judíos en la zona, hacia el año 600 un comerciante exitoso dice tener una revelación divina y empieza a promulgar lo que hoy se conoce como Islam. Este hombre es Mahoma y sus seguidores le conocen como el último de los profetas, ya que decía ser el heredero de Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret. Con una gran habilidad y evidente magnetismo, Mahoma logra iniciar un fuerte movimiento que en apenas un siglo, domina la zona y se expande por el norte de África y la actual España, la cual es bautizada como Al-Ándalus. Con su nueva interpretación de los libros hebreos, los musulmanes construyen la mezquita de la Roca y la de Al-Aqsa, en honor a Mahoma, estando estas en el mismo lugar en el que estaba el antiguo templo de Salomón hebreo, en el monte Moriah. De esta forma, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes fue construido sobre uno de los lugares más sagrados para los judíos. El conflicto árabe-israelí acababa de nacer siendo Jerusalén su epicentro. Los musulmanes, aprovechando el exilio de los judíos, predominan en la zona, construyendo estas mezquitas y convirtiendo a los habitantes al Islam. Este predominio se consolida con el Imperio Otomano, también musulmán que domina la zona desde el año 1300 hasta 1918. Durante estos siglos, la población judía sería perseguida en los reinos de Francia, Alemania, Inglaterra y el Imperio Español. Debido a esto, los hebreos se instalan principalmente en Ámsterdam, Polonia y Rusia, donde se desarrollan con relativa tranquilidad. Los judíos, a pesar de estar lejos, nunca se resignan a retornar a su tierra, brindando en las festividades bajo la frase, el próximo año en Jerusalén. Este deseo de retornar se consolida en 1896 con la creación del sionismo, un movimiento que busca crear un Estado judío en la zona de Jerusalén y alrededores.
Esta corriente será apoyada por las familias judías más ricas, como la dinastía Rothschild, una de las familias más poderosas del momento. Impulsados por el sionismo y también huyendo del antisemitismo de Rusia, decenas de miles de judíos empiezan a establecerse en la región a comienzos del siglo XX. En noviembre de 1917, el canciller británico Arthur Balfour emite un documento donde reconoce que la corona inglesa apoya la creación de un hogar nacional para los judíos en la región de Palestina. Esta declaración está dirigida al barón Lionel Walter Rothschild y significa el apoyo de una gran potencia al proyecto sionista para crear Israel. Para el año 1918, la suerte comienza a sonreír a los hebreos. La Primera Guerra Mundial ha dado el golpe de gracia al Imperio Otomano y ahora Palestina y Jerusalén estarán bajo el gobierno de Gran Bretaña. Bajo el mandato británico se incrementa mucho la inmigración judía a Palestina y la compra de tierras por parte de judíos y de organizaciones judías en la zona, causando que los palestinos musulmanes se enojen cada vez más, estallando una revuelta en 1936 que causaría más de 5.000 palestinos muertos. La gran inmigración judía a Palestina, sin embargo, toma lugar con el régimen nazi asolando Europa y tras la caída de este. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y expuesto el horror de la masacre perpetrada por los alemanes, cientos de miles de judíos sobrevivientes vagan sin rumbo entre las ruinas de lo que fueron sus hogares y tratan de volver a su tierra ancestral. Miles son detenidos en el camino a Palestina e internados en campos en Chipre. La inmigración ilegal desde Europa y otros sitios se hace incontrolable para los británicos, quienes aplicaban restricciones al ingreso y a la venta de tierras. En 1946, sin embargo, en Palestina viven ya 600.000 judíos y 1.300.000 árabes musulmanes. En septiembre de 1947, el gobierno británico, presionado por la situación de conflicto, anuncia su intención de renunciar a su mandato en Palestina, por lo cual la solución es remitida a la Asamblea General de la ONU. Hacia noviembre de ese año, la ONU aprueba con el apoyo de los Estados Unidos y la URSS, la resolución 181 que recomienda dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, y colocar Jerusalén y sus alrededores bajo control internacional. Los países islámicos, sin embargo, votan en contra de esta resolución. La complejidad del asunto estaba a las claras, ya que los judíos reclamaban volver a una tierra ancestral de la que habían sido expulsados 2000 años atrás y los árabes pretendían retener una tierra en la que vivían desde hace 1300 años. Para mayo de 1948, el líder sionista David Ben-Gurión declara la independencia y la creación del Estado de Israel, con el reconocimiento inmediato de Estados Unidos y la Unión Soviética. Los palestinos dentro del territorio se oponen a esto y se generan choques entre musulmanes y judíos. Aquel mismo día el país es invadido por ejércitos abrumadoramente superiores en número desde Egipto, Siria y Jordania, entre otros. En un principio los árabes dominan la situación, llegando a poner a Jerusalén bajo sitio, pero con el pasar de las semanas los israelíes se organizan y plantan una defensa muy contundente a pesar de su reducida población en comparación a la árabe. Tras casi un año de combate se alcanza un acuerdo de armisticio en 1949. Bajo este acuerdo los jordanos logran apropiarse de Cisjordania y de la Jerusalén antigua, quedando el monte del templo en sus manos. Egipto, por otro lado, se conforma con anexionar la Franja de Gaza. Israel, sin embargo, aumenta su territorio en 6.000 kilómetros cuadrados y logra consolidar su independencia a pesar de estar rodeada de enemigos. En cuanto al Estado palestino, no pudo formarse debido a que los territorios asignados por la ONU quedaron ocupados por Egipto, Jordania e Israel. Para el final de esta guerra, aproximadamente 700.000 palestinos abandonan sus hogares buscando refugio y una cantidad equivalente de judíos expulsados de los países árabes se instalan en Israel, duplicando su población. Hacia 1952, el militar egipcio Gamal Abdel Nasser participa en un golpe de Estado, que lo termina coronando presidente 2 años después. Nasser había luchado contra Israel 6 años antes y es un fuerte defensor del panarabismo, un movimiento que busca unir a todas las naciones árabes bajo la misma bandera. Bajo la tutela del Egipto de Nasser y de Siria, se crea la Organización para la Liberación de Palestina, o mejor conocida como OLP, que busca reivindicar el Estado palestino fallido. También es formado el grupo político conocido como Fatah, dirigido por el líder palestino Yasser Arafat.
Este partido, a diferencia de la OLP, que es controlada por Egipto, se muestra independiente y propone una solución palestina, separándose de los vecinos árabes. Con la creación de estos grupos y la política agresiva de Nasser hacia Israel, la guerra es cuestión de tiempo. 17 de mayo de 1967, el líder egipcio Gamal Nasser exige al secretario general de la ONU el retiro inmediato de las fuerzas internacionales de la península del Sinaí. Esta fuerza de emergencia de la ONU se había establecido en la península y en la zona del Canal de Suez en 1957 luego del conflicto de Egipto con Inglaterra y Francia por el control del canal, y permanecía todavía en la frontera de Egipto con Israel como única garantía de la paz. 5 días después, Egipto bloquea los estrechos de Tirán para buques israelíes, bloqueando el acceso judío al Mar Rojo. Esto Israel lo toma directamente como un acto de guerra, poniendo en alerta a sus fuerzas armadas. La situación sigue escalando ya que Nasser se vuelve cada vez más agresivo y belicoso. En un discurso declara: "Nos sentimos suficientemente fuertes para entrar en guerra con Israel con la ayuda de Dios. Nuestro objetivo es destruir Israel". Su popularidad aumenta. La histeria nacionalista recorre el mundo árabe y desde Argelia hasta Irak todos apoyan la guerra. Las masas árabes, en todas las capitales de Medio Oriente se manifiestan en las calles, le reclaman a Nasser la guerra y la eliminación del Estado judío para siempre. Nasser se siente en la cima de su popularidad y pretende aprovecharla. A los pocos días se firman pactos de defensa militar entre Egipto, Jordania, Siria e Irak pensando en la guerra con Israel que se avecina. El joven Estado de Israel, con un ejército pequeño y sus reservas civiles, se enfrenta a la amenaza de 4 países árabes que la rodean, con el apoyo material y humano del resto del mundo árabe, Yemen, Kuwait, Argelia, Sudán, Líbano, y que declaran públicamente que el objetivo es la destrucción del Estado judío. Con sus menos de 50.000 soldados, sus reservistas y unos pocos tanques, Israel se halla rodeada por casi 500.000 soldados árabes y 2.500 tanques, mientras su fuerza aérea consta apenas de 260 aviones que se enfrentan a unos 500 aviones árabes. En las horas siguientes, la inteligencia israelí toma conocimiento de que los árabes se disponen a atacar, y esta vez a diferencia de la guerra de 1948 con apoyo directo de la Unión Soviética. 5 de junio de 1967. 7:45 de la mañana. El Estado judío, liderado por el prudente primer ministro Levi Eshkol, se anticipa al ataque árabe y pone en marcha la Operación Foco lanzando un sorpresivo ataque aéreo sobre Egipto, antes que Jordania y Siria reaccionen. Inicialmente la operación tiene como objetivo los aeródromos egipcios, buscando destruir los aviones en tierra, así como la infraestructura, pistas, hangares, barracas, radares y baterías antiaéreas. 7:45 de la mañana es la hora precisa elegida por la inteligencia israelí, que ha determinado que esa es la hora de regreso de las primeras patrullas del día, parte del personal está desayunando, y en la que la niebla del delta del Nilo se disipa optimizando la visibilidad. El ataque inicial consta de 184 aviones que se aproximan en vuelo rasante bajo los radares egipcios y que sueltan sus bombas Matra antipista, las cuales generan cráteres y desnivel haciendo imposible el despegue de los aviones egipcios. Luego de destruir las pistas, los más de 300 aviones egipcios son destruidos estando en tierra y sin poder defenderse. Tras 3 oleadas relámpago, Egipto había perdido 20 aeródromos y casi todos sus aviones de combate. Del lado egipcio, el segundo en jerarquía en Egipto y futuro presidente Anwar al-Sadat, camina al cuartel general pensando en el ataque inminente que planeaba junto a sus vecinos contra Israel. De pronto observa columnas de humo en el horizonte suponiendo que el ataque egipcio ya había comenzado. Al llegar al cuartel general encuentra al presidente Gamal Nasser desolado, desplomado en su sillón. Nasser le dice a su lugarteniente, Anwar, hemos perdido toda nuestra fuerza aérea. Habían pasado solo unas pocas horas y la supremacía israelí en el aire era absoluta, lo que permitiría ventajas enormes en la lucha en tierra. Pero la ofensiva israelí no se detiene con este ataque, sino que se extiende al centro, sur y norte. En el tercer día de la guerra se ordena a los paracaidistas de élite ocupar la ciudad vieja de Jerusalén. Ese día el Muro de los Lamentos y el Monte del Templo vuelven al control de Israel después de 2000 años.
En la zona del Sinaí, Israel y Egipto se enfrentan en una de las batallas mecanizadas más importantes de la posguerra. La victoria israelí en pocos días fue completa llegando hasta el Canal de Suez. Nasser admitirá más tarde que todo el ejército de Egipto estaba comprometido y que no había tropas de reserva entre el Canal y el Cairo. Con el frente egipcio asegurado, Israel se enfoca en ocupar las alturas del Golán. Desde allí Siria amenazaba el mar de Galilea, la zona más fértil de Israel y el suministro de agua del país. La victoria nuevamente es completa, el ejército sirio debe abandonar los altos y retroceder para defender Damasco. Israel hasta el día de hoy ocupa esas posiciones elevadas que brindan un colchón estratégico a su geografía. El Estado de Israel en una victoria completa y devastadora logra ocupar toda la península del Sinaí, los altos del Golán, la franja de Gaza, Cisjordania y la parte antigua de Jerusalén. Estas conquistas brindan a los israelíes lo que se llama profundidad estratégica. Esto es decir, territorios que permitan alejar la frontera del enemigo de sus principales ciudades, brindando un colchón de terreno ante posibles amenazas. Pero también estos terrenos están habitados por palestinos que no están contentos con el Estado de Israel y que ven como el Estado palestino prometido por la ONU en 1948 se va alejando cada vez más. Desde su victoria en 1967, Israel comienza también una política de instalación de asentamientos judíos en los territorios conquistados que se supone debían formar parte del Estado palestino. Esto en el futuro supondrá la fragmentación del Estado palestino y será condenado por el derecho internacional. Por otro lado, a pesar de la fuerte derrota, los países árabes redoblan la apuesta y luego de la Guerra de los 6 días adoptan la resolución de Jartum conocida como la resolución de los 3 no. Firman el no al reconocimiento de Israel, no a las negociaciones con Israel y no a la paz con Israel, dejando un panorama de inminente revancha por la guerra perdida y asegurando más conflicto para el futuro. También luego de la guerra, la OLP deja de estar bajo el control de Egipto y pasa a estar en manos palestinas, bajo la dirección de Yasser Arafat. Desde 1969 Arafat será el representante de Palestina ante el mundo, dirigiendo la OLP y dentro de ella al grupo político Fatah. Hacia marzo de 1969 es nombrada primer ministro de Israel la líder del Partido Laborista Golda Meir. Meir había nacido en Ucrania y había llegado a Medio Oriente huyendo de los pogromos en Rusia, convirtiéndose en una de las creadoras del Estado judío junto a Ben Gurión. Hacia 1970 en Egipto y Siria se producen cambios en la conducción política casi simultáneos. Por un lado muere de un paro cardíaco el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y asume su lugarteniente, el vicepresidente Anwar al-Sadat, quien era más cercano a Occidente que Nasser. Por otro lado, en Siria toma el poder de facto el intransigente a cualquier acuerdo con Israel y cercano a los soviéticos, Hafez al-Assad. A pesar de la muerte de Nasser, la derrota árabe provoca la radicalización de la OLP y sus distintas facciones. Esto se ve reflejado en la masacre de Múnich ocurrida en 1972, cuando un grupo de palestinos secuestran al equipo olímpico de Israel en plena Villa Olímpica. Alemania se niega a permitir el rescate por fuerzas israelíes e intenta rescatar a los atletas por sí misma, lo que termina en la muerte de 11 deportistas y 5 terroristas. A pesar de la tragedia, los Juegos Olímpicos toman lugar de todas maneras, bajo la frase "los Juegos deben continuar". Y para peor, los 3 terroristas que son encarcelados logran salir en libertad tras ser tomado un avión de Lufthansa por la OLP como método de extorsión. A la liberación de estos 3 terroristas, Israel responde con el operativo Cólera de Dios encargado al Mossad, y bajo el cual asesinan a los participantes del atentado en distintos lugares del mundo. Luego de este episodio, toma lugar otro aún más grave, la Guerra del Yom Kippur de 1973. En septiembre de dicho año, el gobierno israelí de Golda Meir recibe alertas de inteligencia sobre la inminencia del ataque egipcio. Tras idas y venidas, la primer ministro termina por poner en alerta a las fuerzas de Israel, aunque se niega a realizar un ataque preventivo como el de 1967. Meir no quiere que Israel quede como el agresor en el escenario internacional. 6 de octubre de 1973. Egipto y Siria lanzan un masivo ataque sobre Israel. Es el día más sagrado para el judaísmo, el Yom Kippur o Día del Perdón,
plena fiesta religiosa y también el mes sagrado de los musulmanes, el Ramadán. Los líderes musulmanes aprueban el ataque como una guerra santa. Egipto ataca en el desierto del Sinaí y Siria en los altos del Golán, territorios conquistados por Israel en la guerra de 1967. Jordania por su lado no toma parte en esta guerra y se mantiene al margen. El ministro de Defensa de Israel, Moshe Dayan, deposita su plena confianza en la línea defensiva Bar-Lev, que corre sobre el canal de Suez con trincheras y fuertes de cara a Egipto, asegurando que es la defensa antitanque más contundente del mundo. Pero el ejército egipcio comienza el ataque total con un gran bombardeo y ataques de artillería sobre la línea y las bases israelíes del Sinaí. También protegidas por una cortina de humo se lanzan lanchas de goma para transportar comandos egipcios al otro lado del canal. Para el 7 de octubre las cabezas de playa egipcias están establecidas en varios puntos de una importante franja del canal. Egipto entonces tiende puentes flotantes articulados de fabricación soviética sobre las aguas del canal para el cruce de los blindados. La línea Bar-Lev falla en la contención de la embestida egipcia que lo sorprende. El ataque parece incontenible. Las baterías de modernos misiles antiaéreos SAM de gran movilidad, los misiles antitanque SAGE y los lanzacohetes RPG de última generación soviética sorprenden a los israelíes. Los judíos centraban en su fuerza aérea gran parte de la estrategia de defensa, pero se enfrentan con el escudo de los SAM que protegen a las tropas y blindados egipcios. 8 de octubre de 1973. La situación se vuelve extremadamente complicada. Israel se ve ante la eventualidad de la derrota frente a dos ejércitos que la habían sorprendido, especialmente en el frente sur. Fuertemente abastecidos Egipto y Siria de material bélico por la Unión Soviética, triplican a Israel en cantidad de efectivos y la duplican en blindados y aviones de combate. Ante la eventual derrota, la presidente Golda Meir pide ayuda desesperada a Estados Unidos. Hacia el 11 de octubre Israel logra estabilizar el frente sirio en el Golán y la fuerte contraofensiva la lleva a la frontera original antes de la guerra. Nuevamente como en 1967 las columnas de blindados israelíes ocupan la ciudad de Quneitra y llegan a los alrededores de Damasco. El espacio aéreo en el frente norte está totalmente controlado y Siria está prácticamente derrotada con su capital Damasco corriendo peligro. A partir del 12 de octubre, Israel comienza a recibir por orden del presidente Nixon una enorme cantidad de ayuda militar desde Estados Unidos bajo la operación Nickel Grass. Ante el apoyo de Estados Unidos, los países árabes son apoyados por la OPEP formada por Irán, Venezuela y Arabia Saudita, la cual decide restringir la producción de petróleo y aplicar un embargo a los países que apoyan a Israel, especialmente Estados Unidos y Europa Occidental. Esto genera una crisis energética a nivel global causando desabastecimiento en muchos países occidentales. El presidente de Siria Hafez al-Assad, desesperado por la inminente derrota y con los israelíes a las puertas de Damasco, le pide a Egipto profundizar su ataque en la península del Sinaí para distraer a las fuerzas judías. El presidente Anwar el-Sadat compromete las reservas y ordena contra la opinión de todo su Estado Mayor el avance en Sinaí. A continuación, los egipcios se adentran en el Sinaí y se alejan de la seguridad que les dan sus cabezas de playa en la ribera del canal con sus escudos de misiles, baterías antiaéreas y artillería. En estos momentos se produce una enorme batalla de blindados. Los tanques T-55 y T-62 egipcios de fabricación soviética se enfrentan a los antiguos Sherman y M-48 Patton modificados, junto a los M-60 y a los Centurión ingleses. La victoria israelí es completa y la batalla se da en el marco del desierto a la vista de los tanques destrozados que estaban allí desde la guerra de 1967. La derrota de los egipcios se debe en parte a la superioridad táctica israelí y a que al alejarse de las cabezas de playa del canal para adentrarse en el Sinaí perdían la protección de sus escudos de misiles SAM. Tras esta batalla Israel logra estabilizar el frente, para luego cruzar el canal de Suez por un hueco en las líneas egipcias al norte del lago Amargo, adentrándose profundamente en territorio egipcio. Para fines de octubre Egipto se encuentra prácticamente derrotado y la ONU reclama el alto al fuego.
Este reclamo encuentra a Israel cercando la capital siria de Damasco y sólidamente establecido en territorio egipcio, cortando la carretera que une el Cairo con la ciudad de Suez. Israel lejos está de conformarse y prosigue la ofensiva acercando al tercer ejército de Egipto. La URSS amenaza con apoyar de forma directa a Egipto si Israel no detiene su ataque. La tensión escala a niveles muy altos entre la URSS y Estados Unidos, hasta que finalmente Israel cesa su ofensiva. Es el fin de la guerra del Yom Kippur. Egipto y Siria han sufrido una nueva y contundente derrota, sufriendo 4 o 5 veces más bajas que las fuerzas israelíes. Un verdadero desastre. 3 años luego de la guerra, se produce un atentado que queda en la historia. Un avión comercial de Air France con 248 pasajeros es secuestrado por 4 terroristas palestinos y alemanes. El avión es desviado a Libia y finalmente al aeropuerto de Entebbe en Uganda, en pleno corazón de África. Los secuestradores agolpan a los rehenes en el aeropuerto y exigen la liberación de terroristas palestinos detenidos en Israel y Kenia. Luego, los pasajeros no israelíes son liberados, pero los israelíes se mantienen cautivos mientras se inician negociaciones. Israel gana tiempo con las negociaciones mientras prepara la difícil misión de rescate a casi 4.000 kilómetros de distancia. Bajo el nombre de Operación Trueno, se envían 29 comandos de élite por avión volando a muy baja altura. Los comandos irrumpen en el aeropuerto donde se encuentran los rehenes y abren fuego contra 100 soldados ugandeses y 7 terroristas. Tras 30 minutos de alta tensión y fuego cruzado, las fuerzas especiales dejan a 45 ugandeses y a los terroristas muertos, pero matando también a 3 rehenes que se habían parado en el medio del enfrentamiento. Además de esto, destruyen 11 cazas MiG-17 que pertenecían a Uganda y estaban allí parados. El ejército israelí por su parte pierde a un solo efectivo, el coronel Jonathan Netanyahu, hermano del actual primer ministro. Los 100 rehenes sobrevivientes son enviados a Israel, siendo recibidos por sus familiares con gran cobertura mediática. Volviendo al contexto general, hacia 1977 el líder egipcio Anwar el-Sadat se termina de convencer de la necesidad de una paz duradera con Israel, realizando un viaje a Tel Aviv y proponiendo un acuerdo en el Parlamento hebreo. Este consenso se firma en 1978 y es conocido como Acuerdos de Camp David. Bajo este, Israel es reconocida formalmente por Egipto y a cambio se retira del Sinaí cediéndolo al gobierno de El Cairo. También Israel se compromete a establecer un régimen autónomo en Gaza y Cisjordania para los palestinos. Este acuerdo cierra un conflicto de 30 años entre Israel y Egipto para siempre. Siria, por otro lado, tampoco volverá a atacar a Israel, quien queda en posesión de los Altos del Golán. Pero si bien los acuerdos de 1978 son un progreso, la violencia entre árabes e israelíes sigue latente. Hacia 1982, Israel lanza la Operación Paz para Galilea, en la cual invade el sur del Líbano para terminar con grupos extremistas de la OLP, la cual era liderada por Yasser Arafat. Esta invasión genera la expulsión de la OLP del Líbano, pero a un precio muy alto, sucediéndose masacres a civiles de ambos lados. La más significativa es conocida como la masacre de Sabra y Satila, donde la falange libanesa cristiana asesinó entre 1.000 y 3.000 personas. El ejército de Israel es responsabilizado de forma indirecta por estar a cargo de dichos campamentos y por haber hecho nada por evitar la masacre. Con el alejamiento de la OLP de la zona, los palestinos que viven en Israel quedan a su suerte y poco a poco comienzan a irritarse por las condiciones de vida. Si bien Gaza y Cisjordania debían ser para un nuevo régimen palestino, como indicaban los acuerdos de 1978, Israel instala constantemente asentamientos propios en forma de pequeños pueblos. Tras lo cual envía civiles judíos y desvía recursos como agua y alimentos en desmedro de los palestinos. Para 1987, en Cisjordania existen 125 asentamientos y en Gaza 18. Esta constante presencia israelí
en lo que se supone debía ser terreno palestino según el acuerdo, genera un malestar constante y una fragmentación del territorio palestino. Esto combinado al alto desempleo, el hacinamiento, la restricción al movimiento libre y algunos enfrentamientos, generan que la situación estalle. De un día para otro, miles de jóvenes palestinos se levantan en contra de la ocupación israelí en lo que se conoce como Primera Intifada. Con apenas piedras y palos, los palestinos se enfrentan a las fuerzas de Israel en las calles de múltiples ciudades. El gobierno israelí carece de preparación para esta revuelta y responde con armas de fuego como se solía hacer en el siglo XIX. Las calles se convierten en un reguero de sangre totalizando 1.400 palestinos muertos y 93 israelíes entre 1987 y 1993. Este levantamiento pone en jaque a la estructura de Israel sobre Palestina y genera el surgimiento de varios grupos políticos, entre ellos el famoso Hamás. Por contradictorio que pueda parecer, Hamás llega a crearse con ayuda del Estado de Israel. La historia comienza en los años 70, cuando Israel empieza a financiar a varios grupos islámicos en Gaza, con el objetivo de debilitar el mando de la OLP de Yasser Arafat. La idea era dividir a los palestinos para poder controlarlos de mejor manera. Uno de los que reciben financiamiento sería el creador de Hamás. Este hombre es Ahmed Yassin, un sacerdote musulmán cuadripléjico y semiciego, que lidera el grupo Muhammad al-Islam con el cual construye mezquitas, escuelas y hasta la Universidad Islámica de Gaza. Israel permite todas estas obras y deja que Yassin cobre cada vez más relevancia, con el objetivo de que luego se enfrente a Yasser Arafat y la OLP. Pero Yassin da la espalda a Israel y durante la Primera Intifada, funda su rama paramilitar bajo el nombre de Hamás, la cual no reconoce a Israel como Estado legítimo. Las obras realizadas por Yassin le permiten controlar la mitad de las mezquitas en Gaza, las cuales son usadas como bases para esconder material militar y operaciones. El sacerdote se convierte en el líder espiritual del grupo armado y gracias a su popularidad entre los palestinos, Hamás puede prosperar con gran velocidad. Pero mientras esto sucede, hacia noviembre de 1988, Yasser Arafat aprovecha la situación de conflicto para proclamar oficialmente el Estado de Palestina, el cual es reconocido por 94 países en aquel momento. De esta forma la OLP queda con la representación oficial de Palestina frente al mundo. Pero a pesar de esto, Arafat es forzado a negociar por los eventos internacionales. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, la OLP, Siria e Irak dejan de recibir apoyo militar desde Moscú. Esto sumado a la victoria estadounidense en Kuwait, impulsan a Arafat a iniciar conversaciones de paz con Israel. En septiembre de 1993, la OLP representada por Mahmoud Abbas y Yasser Arafat firman con el gobierno de Israel los acuerdos de Oslo, bajo los cuales Israel reconoce a la OLP como la representante de Palestina y la OLP reconoce al Estado de Israel como legítimo. Cisjordania, según este acuerdo, se divide en tres áreas, A, B y C. Tanto el área A como la B están bajo control civil palestino y representan un 40% del territorio al tiempo que viven allí 3 millones de palestinos. El otro 60% está dentro de la zona A, que controla Israel e incluye ciudades, rutas y bases militares israelíes. Esta división genera que la zona se vea como una mezcla de distintos parches, algunos palestinos y otros israelíes. Un detalle importante es que Israel controla los pasos entre los parches palestinos, pudiendo aislar cualquier zona en cualquier momento. Esta disposición se suponía sería temporal y se resolvería dentro de los 5 años, pero eso nunca sucedió y al día de hoy sigue todo de la misma manera. Para agregar leña al fuego, Israel continuó colocando asentamientos en el territorio palestino de Cisjordania a pesar de los acuerdos de Oslo y a pesar de ir en contra del derecho internacional. Tras 6 años de idas y vueltas, en julio del año 2000 el presidente Bill Clinton convoca a Ehud Barak por Israel y a Yasser Arafat por Palestina. Discuten e intentan cerrar un tratado definitivo que termine con el conflicto de una vez por todas, pero no es posible y emiten una resolución que no deja contenta a ninguna de las partes. Apenas 2 meses después, el entonces líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, visita el recinto de la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa.
Esta visita es interpretada como una gravísima provocación por parte de la población palestina y provoca algunos incidentes y choques menores entre estos y las fuerzas de seguridad. No obstante, al día siguiente durante la plegaria del viernes y con la tensión entre ambas poblaciones en aumento, cientos de jóvenes musulmanes apedrean desde la explanada de las mezquitas a los fieles judíos congregados ante el Muro de los Lamentos. La policía israelí reacciona disparando fuego real, matando a 7 palestinos en el acto y causando que se extiendan los incidentes por toda la parte árabe de Jerusalén. La segunda intifada estaba comenzando. Pronto las calles de las ciudades se llenaron de enfrentamientos entre el ejército de Israel y jóvenes palestinos, muchas veces menores de edad. En esta época comenzaron a tener lugar los ataques suicidas contra centros comerciales, restaurantes o estaciones de ómnibus. Por su parte, Israel recurre a la ejecución sin juicio de posibles sospechosos, como también a la ocupación de territorios palestinos y comienza en 2002 la construcción de un muro que separe Cisjordania y Gaza de su territorio. En marzo de 2004, es asesinado el líder de Hamás Ahmed Yassin cuando volvía de orar en su mezquita, por 3 misiles lanzados por un helicóptero israelí. A su funeral acuden 200.000 personas y su figura se convierte en un mártir del islamismo y de los palestinos en general. También en noviembre de ese año, muere de forma extraña el otro líder palestino, Yasser Arafat. Según algunas fuentes, Arafat fue envenenado gradualmente con polonio 210 por el servicio secreto de Israel. Esto lo habría confirmado el propio periodista israelí Ronen Bergman, en su libro Levántate y mata primero de 2018. Tras 2 años de violencia diaria, la segunda intifada se va apagando gradualmente hasta finalizar en 2005, con la retirada de Israel de la Franja de Gaza y el norte de Cisjordania. De esta manera Gaza queda plenamente a cargo de los palestinos, quienes en enero de 2006 tienen elecciones generales. En estas elecciones Hamás obtiene el 44% de los votos frente al 41% del grupo Fatah, por lo que pronto se caldean los ánimos. Hamás denuncia a Israel por encarcelar a varios candidatos suyos y por otro lado Fatah no reconoce la victoria de Hamás. Esto genera que Palestina se separe en 2 grupos distintos, por un lado Cisjordania gobernada por Fatah y por el otro lado la Franja de Gaza gobernada por Hamás. Hamás instalada en Gaza no reconoce la legitimidad del Estado de Israel, ni acepta la resolución de la ONU de 1948 mediante la cual se establecía la partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío. Por otro lado, Fatah en Cisjordania tiene una política de reconocimiento hacia Israel pero se encuentra en disputa por los asentamientos israelíes en su territorio. Israel desde 1967 poco a poco ha ocupado 61% del territorio palestino de Cisjordania con pueblos y bases militares. Y además posee el control absoluto de las rutas y accesos al país, dejando a los palestinos viviendo en una cárcel gigante. Esto ha sido condenado por la ONU y por el derecho internacional pero nunca ha sido resuelto. Aún peor, el presidente Benjamin Netanyahu ha propuesto anexar todo el territorio como parte de Israel de forma definitiva. Volviendo a la Franja de Gaza, desde su retirada en 2005, Israel ha cerrado Gaza al mundo por tierra y aire, dejando solo 3 puntos para el comercio que son controlados por su ejército, asfixiando a los palestinos comercialmente. Hamás ha aprovechado este bloqueo para presentarse como el padre protector de los gazatíes, realizando todo tipo de acciones sociales en escuelas y hospitales, lo que ha aumentado su popularidad. Además de esto ha respondido comprando armamento y construyendo túneles debajo de la tierra que cruzan a Egipto de forma subterránea para poder comerciar. Esta situación termina por explotar cuando Egipto también cierra su frontera con Gaza para evitar que Hamás invada y contamine su política interior. Pocos meses luego de esto, Hamás hace volar por los aires una parte de la muralla de Egipto, generando que 500.000 habitantes de Gaza crucen de país en busca de alimentos, combustible y medicinas. En apenas 5 días los migrantes gastan $250 millones. La marea de palestinos cruzando a Egipto de forma masiva deja en evidencia el abuso de Israel con su bloqueo comercial, el cual ahorcaba a 1,5 millones de personas.
Por su lado, Israel se excusa en los 4.000 cohetes que Hamás había disparado en los meses anteriores y hacia fines de 2008 realiza una invasión directa con miles de efectivos. En esta invasión a Gaza, Israel intenta destruir algunas bases y baterías de cohetes, pero luego de 3 semanas debe retirarse. Esta incursión, sin embargo, deja 1.400 palestinos muertos, 50.000 desplazados sin hogar y apenas 13 israelíes muertos. Además de destruir hospitales, granjas y decenas de fábricas, generando una crisis muy importante en la franja. Este escenario volvería a repetirse en 2014, cuando Hamás secuestra y asesina a 3 adolescentes israelíes. Como respuesta, Israel realiza una incursión militar donde acaban muriendo 2 niños palestinos que estaban en la zona. Esta situación termina llevando a una escalada general, donde Israel bombardea e invade Gaza y Hamás dispara miles de cohetes a territorio israelí. Este escenario termina con episodios muy tristes como el asesinato de 4 niños que jugaban en la playa y fueron atacados por la Marina israelí. También con el bombardeo de escuelas y hospitales donde Hamás escondía municiones de misiles. Las fuerzas de Israel, tanto en 2014 como hoy en día, antes de atacar estos lugares suele avisar por medio de panfletos o llamadas telefónicas a los que están en el lugar. Luego realiza un ataque ligero para avisar del inminente bombardeo y después de 10 minutos se sueltan las bombas sobre el objetivo. A pesar de esto, la incursión de 2014 causó la muerte de 1.600 civiles de Gaza y unos 400.000 desplazados debido a la falta de agua y electricidad. Del lado de Israel mueren 5 civiles y 66 soldados profesionales. Hamás habría sufrido 600 muertos entre sus filas. Tras 50 días de conflicto, gracias a la mediación de Egipto, las partes aceptan una tregua indefinida. Tras esto, la violencia volvería a estallar en mayo de 2023 cuando la Yihad Palestina y otros grupos se enfrentaron a Israel en un intercambio de misiles y cohetes, que terminó con los altos mandos de la Yihad siendo neutralizados por las fuerzas especiales de Israel. Pero el último episodio de este conflicto todavía se encuentra en desarrollo, siendo una guerra sin cuartel entre Hamás y el ejército de Israel. Esta guerra tuvo su inicio el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás anuncia su operación Tormenta Al-Aqsa, tras lo cual lanza 5.000 cohetes en 20 minutos contra Israel y da inicio a una ofensiva terrestre sin precedentes en la historia del conflicto. Luego de los cohetes, el ataque inicia con el envío de drones bomba que destruyen los puestos avanzados de Israel cerca de la frontera. Esto permite que cientos de guerrilleros crucen por medio de parapentes hacia Israel y que momentos luego Hamás vuele la muralla defensiva en varios puntos. En pocos minutos por estos huecos se cuelan cientos de terroristas en motos y camionetas que avanzan contra los pueblos más cercanos. Apenas 2 horas luego, el alto mando del ejército de Israel informa que los terroristas han tomado las bases militares más cercanas a la frontera, incluyendo la base de la 143ª División Firefox, también conocida como División de Gaza. En esta zona los terroristas irrumpen en una fiesta electrónica cercana a la base, asesinando a 364 personas. Mientras que en el frente general unos 250 civiles son llevados de rehenes hacia el interior de Gaza. De forma sorprendente, las fuerzas de Israel responden de manera torpe y lenta, llegando apenas unos helicópteros de asalto a la zona 1 hora después de iniciado el ataque. Los guerrilleros de Hamás son abatidos por los refuerzos israelíes, aunque algunos logran escapar de nuevo hacia el interior de Gaza. El mundo está en shock. No se comprende cómo la inteligencia de Israel no pudo haber descubierto semejante operativo armado y cómo pudo haber tenido éxito. Las IDF, o Fuerzas de Defensa Israelíes, poseen el segundo mayor presupuesto militar del mundo medido por habitante. Además de 170.000 soldados activos en todo momento de distintas ramas. Con esto es muy difícil creer que no pudieron haber detenido a 1.000 milicianos en motocicleta y parapente en una frontera de apenas 50 kilómetros de largo. Tras estos hechos, el gobierno de Israel liderado por Netanyahu declara el estado de guerra y promete una respuesta como nunca vista por televisión. Esta respuesta inicia con un bloqueo total de la franja de Gaza, cortando la electricidad y bloqueando la entrada de alimentos y combustibles. La Corporación Eléctrica de Israel, que suministra el 80% de la electricidad de la franja, corta el suministro eléctrico a la zona, dejando a 2 millones de personas a oscuras y sin servicio de agua corriente.
A esto le sigue un bombardeo feroz que dura 20 días a lo largo de toda la franja, destruyendo puntos clave de Hamás pero también matando a miles de civiles en el medio. El caos impera en Gaza, donde a oscuras los palestinos buscan día a día algo para comer mientras aguantan los bombazos que caen a diario. Los guerrilleros de Hamás se refugian dentro del enorme complejo de túneles que tienen excavados debajo de Gaza, mientras acusan a Israel de haber iniciado la escalada de violencia. Luego de 20 días de bombardeos, el ejército israelí corta el internet y la señal telefónica en todo Gaza y realiza una invasión en la parte norte, enfrentándose cara a cara con Hamás. Alrededor de 1,5 millones de palestinos huyen del norte de Gaza hacia el sur, vaciando la parte norte casi por completo y causando un caos de sobrepoblación en el sur. A partir del 31 de octubre los combates terrestres se intensifican junto a los bombardeos. Los civiles que optan por no evacuar la zona son presas del caos y la destrucción, siendo atacados en cualquier situación imaginable. Incluso una ambulancia es atacada por un misil de Israel, muriendo 15 personas en el acto. Las fuerzas israelíes se escudan diciendo que la ambulancia era utilizada por Hamás, aunque no presentan pruebas sobre ello. El campo de refugiados de Jabalia también es atacado por la aviación de Israel, lo cual es denunciado por la ONU. Estos tristes eventos son un detalle más para Hamás e Israel, que están determinados a seguir combatiendo hasta que uno de los dos sea derrotado, sin importar el coste de vidas. Varios países de la región apoyan a Hamás y culpan a Israel del caos desatado. Entre estos se encuentran Irán, Qatar, Argelia, Afganistán, Yemen y Túnez. También hay que mencionar que Qatar ha financiado a Hamás desde los comienzos del bloqueo en 2005, totalizando el envío de $2.000 millones. Esto también sucede con Irán, que provee dinero y también entrenamiento militar, como pueden ser el uso de drones con explosivos. El presidente de Turquía Erdogan dice a los periodistas que responsabiliza personalmente a Netanyahu por las muertes de civiles en Gaza y dice que ya no es alguien con quien podamos hablar. El presidente Netanyahu por su parte aclara que las Fuerzas Armadas de Israel controlarán Gaza después de la guerra y rechaza las propuestas para establecer una fuerza internacional en la franja. A pesar de esto, al día siguiente un ataque de Israel impacta en el campo de refugiados de Jabalia, terminando con la vida de 80 palestinos. El 22 de noviembre se acuerda una tregua de 9 días donde además del alto al fuego, Hamás libera 105 rehenes e Israel por su parte libera 240 palestinos que tenía encarcelados. Además de esto se permite la entrada de 200 camiones con medicinas y alimentos para los gazatíes. Tras un mes y medio de bombardeos y combates, la población civil de Gaza puede tener un breve respiro de 9 días. Al momento de la tregua, cerca de 300.000 hogares palestinos fueron destruidos por Israel y más de 1 millón de personas se encuentran desplazadas sobreviviendo donde pueden. El 1 de diciembre, sin embargo, ambas partes reanudan los combates, con el ejército de Israel realizando una incursión en la ciudad de Han Yunis. Esta ciudad situada al sur de Gaza es la segunda más poblada y representa un hueso difícil de roer para los israelíes. Los combates se convierten en luchas casa por casa, con los guerrilleros de Hamás escondiéndose en cualquier tipo de estructura. Los tanques israelíes sufren el fuego de lanzacohetes RPG, que son disparados desde cualquier punto de las calles. La lucha se intensifica a tal punto, que no es posible enviar ninguna ayuda humanitaria. El subsecretario de Ayuda Humanitaria de la ONU confiesa que no está llegando auxilio y que el que llega lo hace de forma errática e insostenible. Los hospitales colapsan de insumos y deben atender a los heridos como pueden. Las comunicaciones de teléfono e internet se ven interrumpidas por el constante bombardeo y el caos. En un acto atroz, es destruida la gran mezquita de Gaza que tenía 1500 años y era la más antigua de la franja. Para mediados de diciembre la ONU realiza un llamado de alto al fuego, con 153 países votando a favor de la tregua y apenas 10 votando en contra. El primer ministro Netanyahu tras esto, responde asegurando que continuará su ofensiva hasta terminar con Hamás para siempre, con o sin apoyo internacional.
En línea con esto, las fuerzas de Israel han comenzado a inundar la red de túneles de 500 kilómetros que se encuentra debajo de Gaza. Esta red utilizada por Hamás es muy extensa y cuenta con puertas blindadas, barracas y almacenes. Su inundación absoluta con agua de mar, sin embargo, podría generar la destrucción del sistema de agua de toda la franja, llevando al desastre absoluto para los civiles. A fecha de mediados de diciembre, han fallecido 18.200 palestinos, de los cuales 7.729 son niños y 5.000 serían combatientes de Hamás. El porcentaje de niños y mujeres muertos en un periodo tan corto es inaudito en el siglo XXI. De hecho, en los 2 primeros meses del actual conflicto murieron más mujeres y niños a manos del ejército israelí que en todo el primer año de la guerra de Irak de 2003 y aproximadamente las mismas que en los 20 años de la guerra de Afganistán a manos de las tropas aliadas. En comparación con la invasión rusa de Ucrania, en tan solo 2 meses han muerto más del doble de mujeres y niños en la franja de Gaza que en 2 años de guerra en Ucrania. Estas cifras se entienden al comprobar el uso despreocupado que Israel hace de bombas de 900 kilos en zonas densamente pobladas, cuando las bombas más frecuentemente usadas por los estadounidenses en los citados conflictos eran de apenas 230 kilos, y ya eran consideradas excesivas. Para encontrar una situación análoga habría que retrotraerse a la guerra de Vietnam o incluso a la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no existían los convenios de Ginebra. Por parte de Israel, 115 soldados israelíes han muerto en la incursión a Gaza y 1.600 han sido heridos. Si se toma el atentado del 7 de octubre, unos 444 soldados han fallecido junto a 59 policías, 859 civiles y 40 desaparecidos. En este contexto, lo más probable es que Israel continúe con su ofensiva hasta tomar todo el norte de Gaza, lo que podría dar lugar a combates mucho más feroces. Luego de esto quizás emprenda otro operativo mucho más complejo para tomar la parte sur, que a día de hoy alberga a 2 millones de personas en apenas 25 kilómetros cuadrados. Este operativo para tomar el sur de Gaza bien podría durar varios meses entre combates y treguas para evacuar civiles, y de forma probable terminaría costando la vida de muchísimos palestinos. La ciudad de Han Yunis ya es muestra de que Israel pretende tomar el sur de la franja, dejando a los civiles apretados en la ciudad de Rafah en la frontera con Egipto. Por otro lado, los intercambios con el grupo terrorista Hezbollah, financiado por Irán, han estado escalando en la frontera norte de Israel, pero todavía sin explotar del todo. En caso de que este frente se agrave, se podría ver quizás una invasión como la de 1982 al sur del Líbano por parte de Israel. A pesar de estas proyecciones, el conflicto palestino-israelí sigue más latente que nunca desde sus más de 100 años de historia y pareciera estar lejos de terminar. Si les gustó el documental, por favor consideren apoyarnos desde Patreon para que podamos continuar produciendo videos de historia y actualidad. Un gran saludo y hasta el próximo video.